Asume hoy la vocería del Pacto Nueva Mayoría luego de las críticas, además, del senador Ignacio Walker a la reforma educacional que han causado polémica en el interior del bloque. Vamos a conversar precisamente con el presidente de la ADC y nuevo vocero, Ignacio Walker. Senador, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Daniel, Mónica, muchos saludos. ¿Va a morderse la lengua en esta entrevista como le pidió el senador Navarro o no? ¿Cómo, perdón? Que el senador Navarro le pidió que se mordiera la lengua ahora que asume su rol de vocero. ¿Le va a hacer caso o no? Los que han estado mordiendo a otros, oiga, son jugadores en el fútbol. Aquí en la política eso no pasa. Aquí no mordemos a nadie. Pero ¿se siente de alguna manera, para ir al fondo de lo que decía el senador Navarro, ¿se siente de alguna manera limitado en las opiniones que puede dar ahora que es el vocero de la nueva mayoría? Bueno, la verdad es que soy el vocero desde mañana, Daniel, hasta el 31 de julio, que es San Ignacio. Bueno, la verdad es que este turno que tenemos mes a mes de coordinación, de vocería, justamente trata de reflejar lo que es el espíritu, los objetivos, la política compartida de la nueva mayoría. Y por cierto, como siempre lo hemos sido en la democracia cristiana, desde la Alianza Democrática, la concertación por el no, la concertación por la democracia, hoy día la nueva mayoría, evidentemente que vamos a tratar de reflejar en cuanto vocero y coordinador el sentir de la nueva mayoría. Senador, entonces usted no va a dar más opiniones personales o más bien va a distinguir cuando esté hablando en nombre del Pacto Nueva Mayoría y cuando está hablando como presidente de la ADC. Bueno, las vocerías de la nueva mayoría, Mónica, nunca impiden que un presidente de partido hable no a título personal, más bien tratando de reflejar lo que es su colectividad. Aquí somos 7 partidos políticos y obviamente que yo voy a seguir opinando como presidente del partido cada vez que corresponda, no le quepa duda. Y bueno, y hoy que es el último día antes de que sea vocero, entonces vamos de inmediato a los temas que están en la discusión, senador. Decía hoy el ministro Nicolás Eyzaguirre lo siguiente: los principios de la reforma educacional los compartimos todos sin ambigüedades, pero los instrumentos son flexibles y discutibles. ¿Cuáles son esos principios que usted comparte sin ninguna ambigüedad? Ese fue el gran acuerdo, Daniel, que logramos hoy día en la reunión del comité político. Es decir, máxima convergencia en torno a los objetivos y flexibilidad en torno a los mecanismos, que es obviamente algo opinable. Ahora, ¿cuál es el gran objetivo? El objetivo de la reforma educacional. Una reforma que tiene 8 proyectos de ley, 3 de los cuales ya han ingresado a trámite parlamentario, a diferencia de la reforma tributaria, por ejemplo, que es un solo proyecto de ley. El objetivo final de la reforma educacional es avanzar a una educación de calidad en condiciones de equidad. Ese es el objetivo que todos compartimos. No hay dos opiniones en la nueva mayoría, no hay dos opiniones en este partido de la democracia cristiana, y por lo tanto el debate está dentro de lo que es opinable, que son los mejores mecanismos o instrumentos para avanzar tras ese objetivo final. Pero entonces, senador, ¿el fin al lucro, el fin al copago y el fin a la selección son objetivos o son instrumentos? Son objetivos, y la verdad, mire, yo quiero recordarlo, Daniel, Mónica, ese acuerdo lo firmamos en el 2011, los 4 presidentes de Partido de la Concertación, y lo redactamos Carolina Toá, que era presidente del PPD, y yo como presidente de la democracia cristiana. Después se incorporó en 2012 el Partido Comunista, hicimos un acuerdo sobre reforma educacional, reforma tributaria, el único proyecto en Chile, Daniel, que se ha aprobado ahora en enero pasado en la Comisión de Educación sobre fin al lucro con fondos públicos en educación, es un proyecto de mi autoría con Andrés Saldívar, Jaime Quintana, Juan Pablo Letelier y 4 senadores de centro derecha, o sea, 4 y 4, bastante transversal. Por lo tanto, el compromiso de la democracia cristiana, que por lo demás viene desde el año 2007, en nuestro último congreso partidario, es muy claro en cuanto, 1, fin al lucro, que significa que todos los fondos públicos destinados a la educación escolar, que son 6.000 millones de dólares, van al proyecto educativo. 2, fin al copago. ¿Qué significa eso en positivo? Aumento de la subvención. De tal manera que en la medida que aumenta la subvención, va disminuyendo el copago hasta su virtual extensión. Y tercero, fin a la selección para evitar este descreme que existe en la educación, que tiende a perjudicar más bien a la educación pública municipal. No hay dos opiniones, senador, en la democracia cristiana en esa materia. Este acuerdo de diferenciar tan claramente, Mónica, los fines de los medios, ¿es un triunfo en definitiva de la posición que usted encabezó desde la ADC y que lleva finalmente entonces al ministro a decir vamos a ser flexibles en los objetivos porque aquí hay algún giro?
Mire, sería un poquito pretencioso de mi parte, Mónica, se lo digo con mucha humildad, decir, mire, finalmente ganó mi postura. Ahora, cuando uno ve la entrevista, por ejemplo, del senador Carlos Montes ayer en el Mercurio, bueno, posturas bastante parecidas. El presidente del Partido Comunista hace 10 días, ¿no es cierto?, dijo, estaría de acuerdo con Ignacio Walker en el tema de la infraestructura. ¿Qué le quiero decir? Nunca estuvo en el programa. El tema, ¿no es cierto?, que el Estado compraría infraestructura de los privados. Nunca se discutió entre nosotros. Nos enteramos de ese mecanismo, que es una cuestión instrumental, opinable, en el proyecto de ley. Entonces, yo creo que se ha ido produciendo una especie de acuerdo. Mónica, seamos claros, un tema de sentido común ciudadano. La gente no entendería que estuviéramos destinando hasta 440 millones de dólares al año, así dice el informe financiero, a comprar infraestructura, o sea, 5.000 millones de dólares en 12 años, para después dársela incomodato al mismo sostenedor. Senador, hay otras vías, otros mecanismos mucho más eficientes. ¿ha sido el ministro de Educación el mejor vocero en cuanto a la explicación de esta reforma educacional? ¿Ha sido el mejor vocero posible? Mire, yo me quedo con las palabras del ministro Izaguirre hoy día en la mañana y el fin de semana pasado, que valoro, porque dan cuenta también de una cierta humildad, es decir, mire, se pueden haber cometido, o puedo haber cometido, dijo, errores comunicacionales en cuanto a cómo se comunica esta reforma, que tiene un gran objetivo final, otros objetivos intermedios que hemos mencionado, pero evidentemente las palabras no solo del ministro Izaguirre muchas veces han creado una cierta imagen que ha sido considerada como ofensiva para agentes del proceso educativo de nuestro país. Senador, usted 2 veces ya ha dicho, cuando habla del fin al lucro en esta entrevista, que hay que poner fin al lucro con fondos públicos y que la plata del Estado vaya al proyecto educativo. Eso no es lo mismo que prohibirle a colegios que reciben plata del Estado lucrar con otros fondos, que no sean del Estado. ¿Está haciendo un matiz ahí? O sea, para usted lo importante es que no se lucre con las platas del Estado, pero eventualmente esos sostenedores sí podrían seguir siendo o sí podrían seguir teniendo fines de lucro. No, porque lo primero es, ¿qué es el fin del lucro? ¿No es cierto? El fin del lucro es, a mi juicio, no repartir utilidades. Es decir, que los fondos públicos vayan al proyecto educativo. El segundo tema, ¿no es cierto?, el tema del copago, que es otra fuente de financiamiento. Hoy día hay 600 millones de dólares al año que se destinan vía copago a financiar, ¿no es cierto?, la educación particular subvencionada. ¿Qué es lo que estamos proponiendo, Daniel? Que en la medida que aumente la subvención, ¿qué subvención? La subvención general, que va al 92% de la matrícula, la subvención escolar preferencial, que va a los alumnos prioritarios, el 40% de la población escolar, y ahora estamos introduciendo una nueva subvención, que es la subvención preferente, que va al 80% de menores ingresos, y además una asignación de gratuidad. Si usted sube la subvención, si usted sube el aporte del Estado, va bajando, ¿no es cierto?, el copago, que es otra fuente de financiamiento, y por lo tanto se trata de asegurar 2 cosas al sostenedor. Uno, que va a tener financiamiento adecuado vía subvención, y 2, muy importante, que todo sostenedor privado va a poder recuperar su inversión, ¿no? ¿Con qué mecanismo? Hemos visto que eso es más discutible, y el ministro Izaguirre, que quiero reconocerlo, se ha abierto, no solo en el día de hoy, en estos días, para discutir los mejores mecanismos que permitan conducir a ese objetivo. Pero, senador, para dejarlo absolutamente claro, ¿usted está de acuerdo con que se debe prohibir cualquier forma de lucro en los colegios particulares subvencionados, tal como hoy, por ejemplo, la ley lo prohíbe en las universidades, aunque no se cumpla del todo, pero la ley prohíbe el lucro en las universidades? ¿Debe prohibir también el lucro tajantemente en los particulares subvencionados? Por supuesto, prohibir el lucro con fondos públicos en educación escolar. ¿Solo con fondos públicos? Claro, ese fue el proyecto. ¿Cómo? ¿Solo con fondos públicos? Porque las otras... Sí, pero Daniel, porque la otra fuente de financiamiento, ¿no es cierto?, que es el copago, en 10 años, porque este es un proyecto gradual, miremos el proyecto tal como es, se va a ir eliminando hasta su virtual extensión en la medida en que aseguremos el financiamiento adecuado vía subvención. Por lo tanto, la respuesta es clara y categórica. Fin al lucro, al copago y a la selección, en la forma que lo hemos explicado. ¿Por qué, Daniel? Esto no es un capricho de la presidenta Bachelet, ni de la nueva mayoría. No hay ningún país en el mundo, ni uno, que tenga este mix, esta combinación de lucro con fondos públicos en educación, copago y selección. No, eso no existe. Pero mientras no se elimina el copago en estos 10 años, en ese periodo, con ese copago, ¿sí se podría lucrar desde su perspectiva? Gradualmente no, y en el plazo de 10 años, como lo contempla la ley. ¿Por qué, Mónica? Pero gradualmente sí, también se podría plantear.
Gradualmente sí, mientras no se termine con ese copago, con ese pedazo en el fondo que compone lo que recibe un sostenedor, con ese copago, mientras no se elimine del todo, ¿sí se podría lucrar desde su perspectiva? Es que el proceso de fin del lucro y de fin del copago son 10 años. Así está en el proyecto de ley, o sea, no es mi opinión. Le quiero explicar muy sencillo al auditor, Mónica, si usted me permite, porque esto yo creo que resuelve buena parte de la explicación. Estamos creando una asignación de gratuidad, 10.000 pesos. Uno dice, 10.000 pesos. ¿Sabe cuántos alumnos pagan menos de 10.000 pesos? 500.000, medio millón. Segundo, subvención preferente hasta el 80% menor de ingresos. ¿Cuánto va a ser eso? 17.500 pesos. Usted suma esta asignación y esta subvención, que son 27.000 pesos, con eso, Mónica, resuelve el 70-80% de las escuelas particulares subvencionadas que cobran copago. Senador, no sé cómo ser más didáctico, pedagógico. Claro. Ahora hay un porcentaje de colegios que cobran más de 40.000 pesos de copago. Así es. ¿Cuál va a ser la solución para ellos? Usted está postulando, está pidiendo que se ponga peso a peso, es decir, que se termine de completar para todos los colegios de Chile finalmente el máximo del copago peso a peso, lo que está pidiendo usted. Bueno, eso efectivamente, Mónica, y quiero ser bien honesto, no está resuelto en el proyecto de ley. O sea, ¿cuál es el problema? Que los que cobran más de 42.500 pesos y menos de 84.300, que es el tope, ¿cuántos colegios son esos? 274 en todo Chile, de 12.000, pero tienen 300.000 alumnos. No deja de ser, es como el 8% de la matrícula total. Ahí hay un vacío, porque eso sale más caro. Y tenemos que discurrir la fórmula, ¿no es cierto?, para resolver aquello, porque el principio debiera ser peso por peso, y tampoco queremos incentivar a esos colegios particulares subvencionados a que se transformen en particulares pagados, porque eso va a significar cobrarle a ese apoderado 60-70.000 pesos más. Por lo tanto, ahí hay un vacío, una discusión pendiente, tenemos que resolverlo de manera inteligente. Senador, usted en una reunión con sostenedores de colegios subvencionados, o directores de colegios subvencionados más bien, en Reñaca les dijo, la DC va a garantizar que los padres puedan elegir el colegio para sus hijos. ¿Hay alguna amenaza hoy de que los padres efectivamente puedan elegir el colegio de sus hijos? No, y quiero decirlo la frase completa que la dije, ¿no? Yo les dije, era en Reñaca Alto, con sector popular, en el colegio hispanoamericano. Había 35 colegios particulares subvencionados, de iglesia y no de iglesia, ¿no? Lo que yo les estaba diciendo era que el proyecto de ley, y eso está así, garantiza el derecho de los padres a elegir el colegio de los hijos. Está en 3 lugares mencionados en el proyecto de ley. Y les agregué, yo les puedo garantizar como presidente del partido que la democracia cristiana obviamente les va a garantizar que van a poder elegir el colegio para los hijos. Sin duda que eso es un aspecto clave de la libertad de enseñanza que está en el proyecto de ley y que es nuestro compromiso también como partido. Esa fue la frase completa. ¿Y esa libertad de elegir está completamente garantizada en todos los sectores de la nueva mayoría? ¿Todos ellos están por la libertad de elegir? Porque ese es este cápite de que la democracia cristiana va a ser la que asegure aquello, y que la democracia cristiana, también lo dijo usted, apoya la libertad de enseñanza y la educación particular subvencionada. ¿No es toda la nueva mayoría la que está comprometida con esos principios? Mire, yo hablo por la democracia cristiana, Daniel, obviamente. Evidentemente que dentro de la nueva mayoría hay distintas visiones, pero sin duda alguna, y yo faltaría la verdad si dijera otra cosa, que en este proyecto sobre lucro, copago, selección, hay un intento serio de conciliar el derecho a la educación y la libertad de enseñanza. Doy un ejemplo. ¿Qué derecho a elegir tiene hoy día aquella persona que no puede pagar 20 o 40 o 60.000 pesos de copago? Hay una barrera de entrada. Por lo tanto, tampoco es cierto que hoy día se garantice el derecho a elegir, porque como hay un copago, ¿no es cierto?, que va crecientemente hasta 84.300 pesos, hay mucha gente que a lo mejor quisiera acceder a un colegio particular subvencionado, pero no puede. Esa barrera de entrada en 10 años va a ir cayendo y no va a quedar desfinanciado el sostenedor, porque gradualmente, simultáneamente, le vamos a ir subiendo la subvención. El punto que se plantea de impedir que se formen nuevos colegios particulares subvencionados cuando no hay una demanda insatisfecha, es decir, que aunque no se quiera llevar a un colegio público a los niños y no haya una matrícula suficiente en un colegio particular subvencionado, igual no se puedan crear
nuevos colegios particulares subvencionados. ¿Le parece que eso no atenta contra la libertad de enseñanza o contra la libertad de elegir de los padres? Le quiero ser bien franco, Mónica, como trato de hacer en todas estas entrevistas. La verdad es que hay una justificación para esa norma. Usted pregunte en la comunidad de expertos si no hay acaso hoy día una sobreoferta educativa. Me explico. La población de educación básica y media, pero sobre todo básica, ha ido bajando, Mónica, por un tema demográfico. O sea, hoy día hay menos niños en Chile. Sin embargo, los colegios en los últimos 8 años subieron de 10.000 a 12.000. ¿Se fija? Entonces, ahí hay una distorsión. Esto no se le puede entregar completamente al mercado. Hay que regularlo de manera adecuada y, por lo tanto, yo soy partidario y somos partidarios como partido de revisar mecanismos inteligentes, no que prohíban de manera absoluta, pero que sí establezcan ciertos parámetros para la creación de nuevos colegios cuando ya, según toda la comunidad de expertos, que yo por lo menos he consultado, hay una sobreoferta de establecimientos educacionales hoy día frente a una matrícula creciente en general por un factor demográfico. Para ir cerrando, senador, solo un tema del día que dejamos fuera, que es el tema del binominal. ¿Qué le diría a Renovación Nacional, que al parecer se va a quedar abajo de este acuerdo? Yo tengo mucha esperanza, Mónica, que Renovación Nacional ojalá se sume a este acuerdo. Yo le recuerdo que firmé hace 2 años y medio con el presidente de dicho partido un acuerdo para sustituir el sistema electoral binominal por uno de representación proporcional moderado corregido. Bien lo de amplitud hoy día. 24 años llevamos como nueva mayoría, antes como concertación, tratando de terminar con el sistema binominal. Yo le hago un llamado a los amigos de Renovación Nacional que hoy están en la oposición, pero esto es un tema de país, que ojalá se sumen a este gran acuerdo. Le da más legitimidad a un proyecto de esta envergadura cuando tiene una base de apoyo político parlamentario más amplio. Así que yo no pierdo la esperanza de que Renovación Nacional se pueda sumar a este paso tan importante para la democracia chilena como es poner de una vez por todas fin al sistema electoral binominal. Senador Ignacio Walker, presidente de la Democracia Cristiana, desde mañana vocero de la nueva mayoría, gracias por esta conversación con CNN Chile. Buenas noches. Gracias a ustedes, Gonzalo, Mónica, buenas noches.